Lo comentábamos a propósito de la imagen del día. El gobierno peruano ofreció una millonaria recompensa por la captura internacional del expresidente Alejandro Toledo, investigado por tráfico de influencias y lavado de activos. Queremos analizar esta situación. Para eso vamos a conversar con Javier Puente, académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Señor Puente, muchas gracias por venir a CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es, ¿cómo pasó Alejandro Toledo de ser un presidente que venía de una clase media de esfuerzo en el Perú, de ser un símbolo anticorrupción versus Alberto Fujimori, a estar en esta situación hoy? Quisiera recalcar eso, no solamente representa el ascenso de una clase media, sino que Alejandro Toledo, desde la primera campaña presidencial del año 95 y luego en el papel que tuvo en el desbaratamiento de la dictadura fujimorista, representaba esto que el antropólogo Carlos Iván de Gregori llamaba un mito del progreso, ¿no? Una persona pobre, de origen humilde, campesino, rural, ascendiendo por la vía de la educación a un lugar preeminente en la política peruana y encarnando los valores que toda una nación quería abrazar luego de 10 o casi 11 años de dictadura fujimorista. Y esto es lo que hace genuinamente trágico este escenario. Ahora, por otra parte, sin mermar la agencia y la voluntad que ha tenido de aparentemente delinquir Alejandro Toledo, es importante ver la estructura en la que los presidentes, no solamente Alejandro Toledo, sino otros presidentes peruanos y otros gobernantes latinoamericanos involucrados en estos escándalos en recientes meses, operan y cómo ese sistema y cómo esa estructura de producción capitalista también favorece el tipo de manejos que estamos viendo detrás de bambalinas. Y ahora se están desnudando con estas investigaciones. Entremos en detalle, antes del caso Odebrecht, que es el caso por el que se detectó prisión preventiva contra Alejandro Toledo. Precisamente eso, en la realidad de los gobiernos peruanos y este sistema que usted dice que ayuda a que se generen estos casos de corrupción. Sí, mira, la investigación Odebrecht, la investigación Lavallato realmente, está sindicando no solamente al gobierno de Alejandro Toledo, sino a todos los gobiernos peruanos desde el año 78, algo que incluiría incluso al presidente de facto Francisco Morales Bermúdez, presidente de la segunda junta militar, la segunda etapa de la junta militar, en lavados de activos, en tráfico de influencias, en sobornos, en coimas. Con lo cual te habla de una estructura económica, de un tipo de régimen de producción capitalista que por una parte requirió en una etapa temprana de su ensamblaje regímenes autoritarios para establecerse, pero más adelante, a propósito de la deinstitucionalización que operó este autoritarismo neoliberal, ha logrado facilitar la normalización de la corrupción como una parte absolutamente intrínseca de cómo se maneja la política latinoamericana. ¿Pero por qué? Porque el que nos está escuchando puede decir cómo se puede culpar a un sistema político, económico de casos de corrupción. El ejemplo más claro de esto es el offshoring. La naturaleza de cómo se opera, cómo operan las empresas offshore, te habla de que sobre pretexto de reducción de costos laborales, sobre pretexto de reducción de costos tributarios, las operaciones económicas a escala nacional adquieren esta dimensión multinacional que logra escapar todos los regímenes jurídicos con los cuales nosotros podemos fiscalizar cómo se opera económicamente a escala de Estado-nación. Y es por eso que se habla, de hecho Estados Unidos lo tiene como la red de soborno extranjero más grande de la historia. Absolutamente. ¿Tiene que ver con eso? Absolutamente. Alejandro Toledo solamente es la punta del iceberg. De un iceberg que empezó a caer con la caída misma de Lula da Silva, con el impeachment que se le hizo a la presidenta Rousseff, en efecto. Ahora se habla de financiación a la campaña de reelección del presidente Santos, también financiada por la empresa Odebrecht. Acá mismo en Chile se ha intervenido a la empresa brasilera OAS, y se ha confiscado información que involucraría a agentes del gobierno de Michelle Bachelet. Vamos a seguir jalando la pita y dependerá de todos los sistemas judiciales nacionales poder esclarecer la verdad, pero dependerá también, por otra parte, de las sociedades civiles latinoamericanas, la peruana, la chilena, la colombiana, en demandar cambios eficientes, cambios efectivos,
que nos conlleven a una mejor manera de hacer política en la región. Ahora, a propósito en particular del caso de Alejandro Toledo, no es la primera vez que se lo vincula o incluso que está investigado por casos de corrupción. Ya ha habido escándalos como, por ejemplo, estuve leyendo concesión en que habrían intervenido sus hermanos, cuentas de su mujer que están en duda, el caso Bavaria, que también es un caso de soborno, fraude electoral también está involucrado. O sea, ya tiene un registro, un currículum que hace pensar que no está más allá de la realidad que él pueda estar involucrado en estos sobornos ahora. Algo más que un currículum es un prontuario, ¿no? Termina pareciendo un prontuario. Y en efecto, este caso en particular está asociado directamente con una investigación preliminar que era conocido como el caso Ecoteva, una empresa offshore bajo el nombre de su suegra, la madre de su esposa, Elian Karp, que había comprado una serie de bienes por alrededor de 5 millones de dólares y donde estaba involucrado un empresario llamado Joseph Maiman, que es el mismo empresario al que Jorge Barata, este exfuncionario de Odebrecht, se indica como el beneficiario directo de los 20 millones de dólares que se habían pagado con destino ulterior el bolsillo de Alejandro Toledo. En términos de políticas del gobierno de Alejandro Toledo, ¿cómo se puede analizar? Naturalmente esto es para nosotros, para los peruanos, se cae un paradigma. Alejandro Toledo representó la restitución, la regeneración moral a la que toda una nación aspiraba. Como había dicho hace un momento, además, el origen de Toledo, el discurso que él maneja, la narrativa de vida que él tiene, terminaba encarnando muchas de las cosas que los peruanos sentían como replicables en su vida y en su derrotero político. Ver esto es un espectáculo deplorable. Hace que, por ejemplo, uno esté tentado a ver la Marcha de los Cuatro Suyos, que fue esta gran marcha, este gran movimiento social que logra deponer a Alberto Fujimori en el año 2000, como finalmente una pelea entre dos bandas criminales, digamos, ¿no? Una banda criminal liderada por Fujimori y otra banda criminal que ingresó con Alejandro Toledo al gobierno. Y que el destino ahora va a llevar a que estos dos expresidentes probablemente se encuentren en la cárcel. Ahora, para los peruanos, ya la figura de Alejandro Toledo se había caído hace varios años. De hecho, cuando él se presenta nuevamente o postula a la presidencia, queda en cuarto lugar después de Ollanta Humala, de Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Alan García, además, que también están mencionados dentro de la investigación que podrían también haber recibido sobornos. Es decir, prácticamente todos los presidentes desde Alberto Fujimori hasta el día de hoy. Ahí hay dos cosas por mencionar. Primero, lo último. De los 5 expresidentes que tenemos, 4 constitucionales, 1 de facto, Francisco Morales Bermúdez ha sido condenado a cadena perpetua por su intervención en la Operación Cóndor recientemente. Alberto Fujimori está preso. Sobre Alejandro Toledo ahora carga una orden de detención internacional con una recompensa. Alan García ha sido sujeto de diversos procesos judiciales, muchos de ellos han prescrito y él se ha amparado en la prescripción para poder salvar estos procesos judiciales. Ojalá que esta no sea la excepción y lo de Ollanta Humala va a seguir en curso. De nuevo, te habla de que más allá de la naturaleza de quién está en el gobierno, de la agencia que tienen estas personas cuando lideran los gobiernos, de un sistema que propicia cierto tipo de prácticas que están contravenidas con la moral ciudadana. Y por otra parte, sin duda, ya la imagen de Toledo había sido sujeto de mucho desprestigio. Toledo termina su gobierno con 4% de aprobación. Y ahí se mezclan varias cosas, desde una natural ineficacia en el ejercicio de ciertas obras mínimas hasta un racismo soterrado, hasta el hecho de que no lo querían por su origen serrano. Pero este fracaso ulterior termina poniéndole un corolario, es la piedra de toque final a una caída que ha tenido alrededor de 10 años de duración. ¿Y eso se puede extrapolar a la región misma, pensando que hay 10 países involucrados en esta investigación, hay 10 países que están involucrados en sobornos de esta empresa brasileña? ¿Y cuál es el antídoto, digamos, desde la ciudadanía para poder vigilar estos casos, vigilar a sus autoridades? Rumania está en este momento imponiéndonos no solamente a la región, sino a todo el mundo un ejemplo absolutamente incuestionable de cuál es la solución. La solución es participación ciudadana, es movilización ciudadana. La solución está en las calles, la solución está en hacer demandas eficientes que permitan que los gobiernos respondan a los intereses ciudadanos.
Pero como insistí al inicio de esta entrevista, el proceso de deinstitucionalización, de crisis de las instituciones, de socavamiento de la sociedad civil a la que fuimos expuestos como efecto de este autoritarismo neoliberal del que todos fuimos sujetos, de que toda la región y todo el orbe fue sujeto, hace que esto sea muy, muy difícil. Pero yo creo que por ahí pasa la solución. O sea, un Big Bang social, por decirlo de alguna forma. Absolutamente, absolutamente. Una explosión social. Movilizarse, tomar las calles, demandas efectivas, demandas exactas, precisas. ¿No sirven las reformas dentro del mismo sistema? Yo soy particularmente reacio al reformismo estatal, sobre todo, de nuevo, viendo, apreciando enfáticamente la gravedad de la deinstitucionalización, la gravedad de la descomposición de las instituciones. Hoy vivimos dentro de un cascarón que llamamos Estado, pero que no representa de ninguna manera a la nación. Nada de lo que ocurre en las vidas cotidianas de los ciudadanos se decide a escala estatal nacional. Y esto es una prueba más eficiente de eso. Ahora, este Big Bang social también tiene costo para la misma gente, digamos. Naturalmente va a tener costos para todos. Desde que se instaló la huelga como un mecanismo esencial para la negociación de mejores condiciones laborales, la huelga es un momento liminal para todos, no solamente para quienes controlan los modos de producción, sino fundamentalmente para los trabajadores. Y va a ser un proceso costoso y doloroso, pero es el único proceso que podemos hacer para tener una regeneración moral. ¿El caso de Toledo podría arrastrar a Pedro Pablo Kuczynski, el actual presidente peruano? Él fue su ministro de Economía. Sí, ha sido primer ministro, además, esa es la especulación que hay. Hubo además una suerte de amenaza vía Twitter de parte de Elian Karp, luego de las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski, renegando un poco el rol que él mismo tuvo dentro del gobierno de Alejandro Toledo, donde Elian Karp decía algo así como I know what you did last time, ¿no? Como yo sé lo que hiciste la última vez. Pedro Pablo Kuczynski es un conocido tecnócrata, pero también como tecnócrata es un conocido lobista. Hay que ver si hay acciones o hechos que impliquen al actual presidente del Perú. Más importante que eso, o tan importante que eso, como es jalar la pita y ver hasta dónde llega el fango de este escándalo de corrupción, es garantizar que los poderes judiciales de todos los países involucrados tengan absoluta autonomía, plena independencia, para poder llevar estos a sus últimas instancias. Que, por ejemplo, yendo al caso peruano, podamos revisar leyes como, por ejemplo, la prescripción de delitos, la inimputabilidad a figuras expresidenciales. Durante 5 años después de acabado su gobierno, los presidentes son inimputables. ¿Por qué? Son cosas que se deben revisar. Mecanismos de control mínimos para poder evaluar cuál ha sido la naturaleza, el ejercicio político de un actor. Ahora, Alejandro Toledo tiene la posibilidad de pedir algún tipo de asilo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde él trabaja, digamos, en la Universidad de Stanford, o a través de la nacionalidad de su esposa, de Elian Karp. Es la opción que mejor se manejaba en este momento, que se vaya a Israel, que viaje a Israel y que en tanto Israel no tiene tratado de extradición con Perú, se pueda refugiar justamente en esta ciudadanía compartida por la identidad de su señora esposa. Por otra parte, acabo de revisar las noticias en Twitter y aparentemente estaría comprobado que en este momento Alejandro Toledo está en San Francisco. O sea, viajó de París, donde era la última noticia que todos teníamos, que estaba en París, viajó a San Francisco. Efectivamente, se dio a San Francisco, que es donde trabaja, que es además lo que anunció que iba a hacer, que él regresaba a Stanford. Ya hay una aprobación de parte de Francia y la Interpol para la captura internacional de Alejandro Toledo. Yo creo que es una cuestión de días antes que Toledo pueda ser llevado ante la justicia peruana. A propósito de las instituciones y lo que usted planteaba antes, ¿la justicia peruana está en condiciones de garantizar el debido proceso para Alejandro Toledo? Que es lo que muchas veces estas figuras reclaman, para no volver a sus países, digamos, y enfrentar la justicia, que no habría un debido proceso. El sistema judicial peruano ha sido objeto de numerosas críticas y muchas de las cuales yo comparto plenamente. Es un sistema que necesita una renovación, que necesita mecanismos de eficiencia, que nos lleve a administrar justicia como debe ser en el siglo XXI. Pero yo
me arriesgaría a decir que en efecto la identidad de los jueces, cómo se ha llevado el proceso hasta el día de hoy, cómo se están revisando y poniendo cuidado en cada paso de la investigación, invita a pensar que se va a respetar un debido proceso. Esto no exime el hecho de que el juicio que se le haga al expresidente Toledo va a ser un juicio con una naturaleza política, que es diferente a decir que es un juicio político. Esto no es una cacería política, no es un juicio político, pero tiene una intrínseca naturaleza política por la identidad del procesado. Y eso va a ser inevitable. Javier Puente, analista internacional académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica, muchas gracias por venir a CNN. Muchas gracias a ti.